Principalmente porque hoy en la mañana me sentí muy mal, tenía mucha temperatura, un dolor muy fuerte de cabeza. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque me toca compartir, pero yo sé que el Señor tiene el control de todo. Y yo le decía, Señor, este es un día diferente. Le decía, es un día en el que por primera vez pues no están aquí nuestros pastores. Es un día en el que también la persona que iba a compartir también tuvo un contratiempo y no pudo. Y pues por alguna razón vino a mí la invitación y el Señor me ha enseñado que siempre que venga algo de Él, yo tengo que decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Y pues todo es con un propósito, yo así lo creo. Y pues agradecida con el Señor por este momento y que sea Él el que hable y no yo. Amén. Bueno, hermanos, pues el título del día de hoy tiene por nombre El caso de Judas. Y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué opinan o cuando les mencionan a Judas Iscariote, qué es lo primero que se nos viene a la mente? No sé si alguien quiere compartir qué es lo que piensa. Traición. Traición, muy bien. ¿Algo más? ¿Verdad? Sí, pero no. A ver. Él era más importante, porque si no, no hubiese cumplido la profecía, entonces Es correcto. se necesitó de Judas. Es correcto. Sí, también. Principalmente cuando viene a nuestra mente Judas, pensamos, es lo peor que puede haber, ¿verdad? Es lo primero que viene en nuestra mente carnal, ¿verdad? Sí. Pero quiero que me acompañen, por favor, a leer en Lucas 22, del 3 al 6. Vamos a ver cómo este personaje fue siendo seducido por el enemigo hasta que hizo lo que todo el mundo sabemos, ¿verdad? Que entregó a nuestro Señor Jesús. Primero vamos a ver en este capítulo cómo fue seducido por Satanás. No sé si alguien guste leerme Lucas 22, del 3 al 6. Adelante, Sara. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se les entregaría. Ellos se alegraron y convivieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a las espaldas del pueblo. Gracias. Sí, así es. Bueno, pues aquí vemos cómo Judas fue seducido por Satanás. Aquí nos muestra el versículo, dice que Satanás entró en Judas. Entró en su pensamiento y lo hizo que actuara de esta forma. Ahora vamos a leer Mateo 26, 14 al 15. Por favor. Me digan con un amén, por favor, cuando lo tengan. Amén. El 26. Mateo 26, del 14 al 15. Okay. ¿Alguien que me haga favor de leerlo? Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y yo os le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Gracias. Bueno, pues aquí vemos cómo se da el capítulo en el que Judas traiciona a Jesús. Aquí vemos cuando él recibe su pago.
que fueron 30 monedas de plata. Por consiguiente, más adelante vamos a ver cómo Judas, ahora sí, entrega a Jesús. Este se los voy a leer yo. Es Lucas 22, 47 y 48. ¿Me indican con un amén, por favor? Amén. Ok. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Aquí vemos cuando lo entregó. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Yo no me quiero imaginar esa mirada de Jesús hacia Judas. Es por eso que más adelante también nos dice la Escritura que él enloqueció, porque no pudo con sus remordimientos. En Mateo 27:5 nos dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahogó. Yo quiero pensar que a Judas el enemigo lo engañó, pero él también tenía un pecado con el que lidiaba, que era la avaricia. Se dice que él era el tesorero del grupo, incluso él recogía, así como nosotros aquí que tenemos, él recogía el dinero, y dice la palabra también que él agarraba de ahí para sí. Entonces el enemigo con eso lo tenía a él atado. Algunas personas dicen que se perdió por ser ladrón. Otros dicen que se perdió por vender a Cristo. Y incluso, como les decía ahorita, ahí lo ganaba la avaricia. Hay una parte de la Biblia, Juan 12, del 1 al 6. Mire, vamos a leerlo. Juan 12, San Juan 12, del 1 al 6. San Juan 12, 12, del 1 al 6. Dice así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María, la hermana de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Pero dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón: ¿por qué no fue este perfume mejor vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara a los pobres, sino porque él era un ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esta actitud que tenía Judas nos muestra que tenía su corazón dañado por el germen de la avaricia. Así que un día respondió a esa oferta que le hicieron de 30 monedas de plata. Y podemos pensar, Judas era una persona muy malvada, fue de lo peor, pero la realidad es que él le falló al Señor. Así como tú, como los que estamos aquí, como yo también. Incluso los apóstoles, dice la palabra, que cuando lo arrestaron, se fueron y lo dejaron solo. Y aquí la interrogante es la siguiente. Cuando estábamos viendo este tema,
vaya, que apenas iniciábamos, ¿qué tema, Señor, tú me das para compartir? Alguien me hizo esa pregunta y me impactó, y es por eso que se empezó a desarrollar este tema. Y me decía esta persona: ¿acaso muchos de nosotros no le hemos robado a Dios? Cuando a veces nos agenciamos la gloria para nosotros y nos creemos autosuficientes, también le estamos robando igual que Judas. ¿Cuándo más le robamos? También cuando lo ponemos en segundo lugar. Decimos, sí te quiero, te amo y todo, te conozco, pero primero voy a hacer esto que me agrada. Y aquí, tú después, también le estamos robando. También lo negamos, también como lo negaron sus discípulos, que se fueron y lo dejaron solo. Lo negamos a veces con nuestras acciones, porque a veces el mundo nos ofrece algo que nos agrada y lo vendemos por menos de 30 monedas de plata. Incluso a veces por nada, lo dejamos por nada. Y cuando esta persona me decía eso, yo me quedé impactada y dije, nunca lo había pensado así. Así como él le falló, nosotros también le fallamos. Pero a veces tenemos la costumbre de criticar al otro. ¿Por qué? Porque el otro fue malvado, porque fue malo, por todo eso. Y nosotros a veces no nos vemos que también le fallamos al Señor. ¿Y quién de los que estamos aquí no le hemos fallado? Yo creo que, al menos yo sí. Y yo me preguntaba, Señor, pero ¿cuándo más que fallamos? O sea, explícanos para nosotros darnos cuenta que a veces nuestras acciones nos llevan a hacer cosas que no te agradan. Y entonces vamos a ver que le fallamos cuando queremos hacer, por ejemplo, las cosas a nuestra voluntad y a nuestra manera y no contamos con lo que Él nos dice. Hermanos, yo soy la primera, porque batallo mucho en ese aspecto. Le digo, Señor, perdóname porque te fallo, me desespero y a veces quiero hacer las cosas a mi manera, pero no le estoy agradando al Señor. No, Señor, perdóname. También cuando a veces nos dice, mediante la palabra, cosas que no debemos de hacer y las hacemos. Y ya sabemos lo que dice, pero como quiera las hacemos. ¿Por qué? Porque queremos salir de algún problema o de algo y se nos hace fácil. También le he fallado hacia el Señor. No sé ustedes, pero yo sí. Cuando también a veces nos envanecemos, a veces, como les decía, pensamos hacer las cosas, pensamos que lo que hacemos es gracias a nosotros. A veces, no, mira, hice esto, compré esto, y a eso se le llaman bendiciones, y a veces no le damos la gloria a Dios. También cuando su palabra, que es la Biblia, ya no nos guía. Decimos, no, pues, no, ya no la queremos ni leer. Decimos, no, pues, me conviene más hacer otras cosas y si lo leo yo creo que me va a dar remordimiento, mejor no. Y ya no empieza a ser nuestra guía, la palabra de Dios. Y una de las peores cosas es que le traicionamos cuando, a pesar de conocerlo, volvemos atrás y le damos la espalda. Yo no sé ustedes, pero yo conozco al Señor desde mi juventud, y en más de 2 ocasiones volví atrás y le di la espalda a mi Señor. Yo le pido perdón. Y yo sé que a muchos de aquí quizá nos ha pasado esto. Pero aquí lo que quiero comentarles es de que cuando nosotros nos sentimos mal, que nos sentimos que le hemos fallado, porque no me van a negar que cuando a veces nos alejamos es porque nos sentimos que ya no somos dignos, ya no queremos ni venir a la iglesia y decimos, no, pues ya no, mira, le fallé, hice esto, hice el otro. Les voy a contar un testimonio pequeño. Hace pues unos meses, yo creo algunos 2 meses, yo había tenido un altercado con mi hijo y había discutido con él, y pues la verdad salió mi carne. Yo soy tu mamá y a mí me haces caso y a mí me obedeces, y total salió el yo que tenía dentro. Perdí la calma, y ¿qué creen? El otro día era domingo
Y llegué bien escurrida, dije, no quiero que nadie me vea. Y en esa columna, hasta me senté atrás de la columna, dije, ay Señor, no quiero ni hablar porque yo me sentía mal. Y ese día, el Señor me dio una lección porque ese día estaba predicando, estaba dirigiendo aquí el hermano Andrés, perdón, y dijo, ¿quién pasará a hacer una oración? Y dije, habemos como 40, creo que me diga a mí, y hasta me escondí más detrás de la columna. Pues me habló a mí y me dijo, pásale. Y dije, ay Señor, ¿cómo voy a pasar al frente si mira cómo vengo? Yo te fallé. Pero bueno, como les digo, siempre que el Señor me habla, yo digo, Señor, heme aquí. Tú me conoces, sabes lo que hay dentro de mi corazón. Tú sabes que yo quiero servirte aunque te fallo constantemente. Pasé, hice la oración y creo que era por las ofrendas, no recuerdo. Y me volví a ir atrás de la columna, dije, de aquí ya nadie me mueve. Y ese día había la cena del Señor. Y siempre pasan en parejas. Pues ese día me pasaron a mí con la hermana Alicia. Puede ser otra vez al frente. Yo dije, no, yo tenía pensado no tomar la cena. Y creo que no la tomé y va la hermana Alma y me la toma. Ella percibió mi sentir, cómo yo me sentía con el Señor. Y me dijo, todos le fallamos. Y la tomé. Y ese día el Señor me dio una lección porque me dio a entender que Él está consciente de que todos le fallamos. Él está consciente, porque nosotros nacimos con el pecado. Y el que diga que no peca, miente. Pero Él conoce nuestro corazón. Y si sabe que nuestro corazón quiere servirle, Él de ese vaso que está sucio, que está quebrado, Él lo vuelve a traer, lo vuelve a rescatar, lo vuelve a limpiar, nos da nuevas oportunidades. Y ese día dije, Señor, yo sé que quizás te voy a seguir fallando, pero tú siempre me das una nueva oportunidad de yo volver a acercarme a ti. Y ese es el testimonio que quería contarles. Para mí, de gran edificación, porque fue una enseñanza que el Señor me dio. Y cuando nos sintamos así, pensemos que la Biblia está llena de personajes que así como tú y como yo, le fallamos alguna vez al Señor. Y ellos también tropezaron, ellos lucharon, tropezaron, fracasaron, pero ellos volvieron al Señor por una restitución. Y sí, tenemos que pagar si le fallamos, obviamente tenemos hay consecuencias, tenemos que pagarlas. Pero el Señor siempre está presto para darnos la mano y sacarnos de ahí. Y te preguntarás, ¿por qué el título del caso de Judas? Porque ahí vamos a ver una clave muy importante. Judas no se perdió por ser ladrón ni por ser traidor. Judas se perdió porque no valorizó el sacrificio de Cristo. Él lo conocía, él anduvo con él, él caminaba con él, sabía de sus milagros, sabía quién era. Y cuando él falló, en vez de recurrir a él arrepentido, porque dice la palabra que sí se arrepintió, pero en vez de recurrir a él arrepentido, como a veces lo hacemos muchos de nosotros, o muchos personajes que nos habla la Biblia, él quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, ya no puedo con esto. Se fue y se ahogó. Y todos sabemos que el que se quita la vida no tiene la oportunidad de estar ante el trono de Dios. Y a veces dirás tú, bueno, pero yo no hago eso, yo ni siquiera lo he pensado. Pues no, pero a veces cometemos algún error y en vez de recurrir a Cristo, que Él es el que perdona pecados, queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces mejor nos alejamos, mejor nos vamos, nos sentimos mal. Y aquí el tema principal es: siempre vuelve a Cristo, siempre vuelve al que perdona pecados, porque Él siempre está con los brazos abiertos para ti.
Y a veces, hermanos, pensamos también, nada más las personas que están afuera son las que le fallan o las que se portan mal. Pero desgraciadamente a veces nosotros no nos damos cuenta que le estamos fallando al Señor. A veces sí, como les digo, a veces sabemos que actuamos mal y Señor, perdóname, ¿qué hago? No hay algo donde meternos. Pero hay ocasiones que por estar dentro de la iglesia nos perdemos y pensamos que estamos bien. Y aquí hay una palabra en Lucas 18:11. Miren, vamos a ver, por favor, Lucas 18:11. Lucas 18. Lucas 18:11. ¿Lo tienen ahí? Sí, ok. Dice, aquí nos habla del fariseo y el publicano. Dice que había un fariseo. Todos sabemos quiénes eran los fariseos. Eran las personas de la ley que vivían en las sinagogas y vivían se sabían toda la Biblia, al revés del derecho. Y en esta oración el fariseo decía, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero en contraparte, el publicano estaba lejos, así como cuando yo estaba en la columna, y le decía, Señor, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, y lo único que hacía era golpearse al pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy pecador. A veces también de esa forma podemos fallar, hermanos. Entonces, hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de todas esas veces que nosotros le fallamos, podamos dar cuenta qué es lo que estamos haciendo que a Él no le agrada. Porque aquí, pues ustedes y yo podemos entender que ¿quién cree que le agradó más al Señor? El fariseo que estaba dentro de la iglesia y que sabía todo, pero que creía que él no pecaba, o el publicano que a pesar de sus errores, él lo reconocía y no quería ni siquiera levantar su mirada hacia Dios. Y pues, esta historia a mí realmente me impactó porque me trajo una enseñanza que más adelante vamos a ver. Otro de los personajes también que viene aquí en la Biblia, que ya sabemos que todos sus discípulos lo dejaron, pero otro de los personajes que también nos va a ayudar en este tema es Pedro, el discípulo Pedro. Vamos a leer Lucas 22, del 31 al 34. Del 31 al 34. Aquí vemos cómo Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vemos aquí cómo también el enemigo también entró, también influyó en Pedro. Dice, pero yo he rogado que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces y digas que no me conoces. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, yo estoy aquí al pie del cañón, yo no te fallo, yo estoy aquí contigo? El Señor ya sabe, así como con Pedro y como con Judas, el Señor ya sabe que somos carne y sabe
fallar. Y sabe que el enemigo también viene y nos zarandea y se mete en nuestro pensamiento. Pero ahí depende de nosotros discernir y decir, no, este pensamiento no es del Señor. Y cuando veamos que no podamos decir, Señor, ayúdame porque yo no puedo, dame entendimiento, ábreme camino para yo poder salir de esto, que cuando estamos en esa situación nos sentimos agobiados y sentimos que no tenemos salida. Entonces, volvemos a lo mismo. Si recurrimos al Señor, que Él es el que perdona pecados, Él nos abrirá puertas, Él nos librará y Él nos perdonará de todo. Y entonces dice, volviendo al caso de Pedro, dice más adelante en Lucas 22, del 54 al 62. Ahí está más adelantito, si lo tienen. Amén. Ok, dice, y prendiéndole, o sea, aquí fue el arresto de Jesús, dice, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, pero Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. O sea que aquí nos muestra que cuando arrestaron al Señor, hubo personas que estuvieron presenciando, incluso hasta me imagino que hacía frío, prendieron una fogata y él se quiso hacer el desapercibido y ahí se sentó junto con ellos. Pero hubo alguien que lo reconoció. Dice aquí adelante, en el 56, dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y poco después, otra persona lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, que no lo soy. Y como una hora después, otro le afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Fíjense lo mismo que pasó con Judas, la mirada de Jesús. Me fallaste. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Es un caso similar de dos personas que lo conocían, de dos personas que anduvieron con él, de dos personas que le fallaron, de que el Señor sabía lo que iba a pasar y los dos se arrepintieron amargamente. Y aquí la diferencia de Judas con Pedro la vamos a ver aquí a continuación. Vamos a ver San Juan 21, 15 al 17. Este mensaje es muy pequeño, hermanos, pero creo que es valioso. Incluso, un pequeño paréntesis, incluso yo le decía, Señor, muéstrame que este es tu mensaje. Y yo decía, Señor, es que no me hablas. Y justo hoy en la mañana me dijo mi hija, fíjate mamá, que este mensaje que tú estabas preparando, me lo dieron ahí en la iglesia. Me dijo, oh Señor, gracias, ya me lo confirmaste, ya lo puedo dar sabiendo que eres tú y no yo. Amén. Bueno, San Juan 21, del 15 al 17. A ver, alguien que lo tenga ahí, que me haga favor de leerlo. No lo.
convenció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Gracias. Aquí vamos a ver algo bien importante, una revelación bien importante. Aquí nos habla cuando Jesús, ya después de que murió, Él se le aparece a sus discípulos y vuelve a dirigirse a Pedro y le dice por primera vez, ¿me amas? Y ya él le contesta, sí, Señor, te amo. La segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y la tercera vez lo mismo. Pero le dice, Señor, tú lo sabes todo. Como quien dice, pues ¿por qué me preguntas si tú disciernes el corazón de cada uno de nosotros? Pero aquí lo que el Señor, aquí vamos a ver primero que el Señor ya lo sabía, como le dijo Pedro, tú lo sabes todo. Pero algo bien importante que podemos rescatar de aquí, las 3 veces que Pedro le falló, son las 3 veces que él le pregunta, ¿me amas? Vamos a aplicarlo un poquito aquí con nosotros. Un ejemplo, el hermano Jesús le falla al Señor. Y el Señor le dice, ¿me amas, Jesús? ¿Usted qué le contestaría? Sí, te amo. ¿Y qué le contesta Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Sigue en mi camino, en lo que yo te he mandado. Aquí Él no lo está cuestionando, ni lo está ni le está juzgando, simplemente le está diciendo, a pesar de todo lo que pasó, de que me negaste, de que me fallaste, de todo, ¿me sigues amando? Sí, te amo. Y eso es lo que le importa al Señor. Eso es lo que le importa, que tú sigas queriendo estar con Él, que tú sigas queriendo servirle en ese ministerio que Él te dio. Y eso es lo único que le pregunta, ¿me amas? Karina, si el Señor te preguntara, ¿me amas, Karina? Mucho. Amén. Entonces, apacienta mis ovejas. Sigue haciendo todo lo que el Señor te dio en bendición. Sigue haciendo todo eso porque me estás sirviendo. Lo que dice el Señor. Entonces aquí nos da una muestra de cómo Él siempre, su misericordia, su amor, su bondad, siempre está presto para nosotros. Aunque le hemos fallado muchas veces, Él siempre lo único que te va a preguntar es, ¿me sigues amando? Siguiente. Este es el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy. Y aquí podemos aprender que su misericordia es infinita y nuestra mente humana no lo va a alcanzar a entender. Porque pues a nosotros nos hacen algo y a nos dura a veces el rencor. Él solo quiere que vuelvas a Él, que no tomes tus propias decisiones porque te puedes ir por un camino equivocado y Él simplemente te preguntará, ¿me sigues amando? Sigue trabajando para mí. Y pues como les decía, este mensaje es corto y el mensaje principal de esta prédica, ¿cuál es? De alguna forma el Señor me hacía sentir que hoy en día hay muchas personas que se están yendo de las iglesias y peor aún, que se están yendo de su presencia. A lo mejor muchos de los que estamos aquí, no porque decimos, queremos seguirle buscando, pero a lo mejor alguien que esté en casa y que vaya a ver esta prédica, va a decir, sí Señor, yo te fallé y ya no te quise buscar. Y es el momento cuando el Señor le habla, ven, yo te estoy esperando con los brazos abiertos, solo quiero saber si me amas. Y a veces el Señor nos habla también, nos dice, no hagas lo que Judas, Él tomó su propio camino, ven a mí. Hoy Jesús nos invita a buscarlo nuevamente. Y algo bien importante que yo escuchaba de alguien, y el Señor me lo mostró, de renovar nuestros votos, porque a veces estamos aquí, pero con un titipuchal, como dicen, de faltas. Señor, quiero renovar los votos contigo, quiero seguirte sirviendo, y el Señor siempre estará con los brazos abiertos para nosotros. Y sí va a ser difícil, porque tenemos un acusador que ya sabemos quién es.
El enemigo, el diablo. Miren, Zacarías 3:1, vamos a leer, por favor. A ver quién me hace favor de leerlo. Ya vamos a terminar, nada más para asentar bien dónde dice en la palabra, ¿verdad? Zacarías 3:1. Amén. Ahí nos habla, pues es un versículo en particular que nos habla de un personaje que estaba ante la presencia de Dios, pero nos dice también que estaba Satanás acusándole hacia nosotros todos los días. Le fallamos y allá va. Fíjate lo que hizo el hermano Lisa, fíjate lo que hizo Karina, fíjate lo que hizo es un acusador constante. Y en Apocalipsis 12:10, Apocalipsis 12:10, amén. Amén. Dice, bueno, se lo voy a leer yo. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Aquí estamos situados en el Apocalipsis porque hay en el futuro, cuando sea el tiempo de la tribulación, se dice que Él va a ser arrojado de los cielos. Él va a ser arrojado y va a venir a perturbar y a molestar a todos los que se queden aquí en la tierra. Pero aquí el punto es de que nos muestra cómo Él los acusaba de día y de noche. Pero también el Señor en la palabra nos dice que tenemos abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Entonces, fallamos, nos acusan, pero tenemos nuestro abogado, que Él siempre intercede al Padre por nosotros. Y a Él lo único que le importa es que tú quieras seguirlo, sigas buscándolo y siempre te va a preguntar, ¿me amas? Sígueme. Y es reconfortante para nosotros saber que tenemos un Dios que día y noche está con los brazos abiertos. A pesar de lo que pase, a pesar del pecado que hayas cometido, a pesar de todo. Porque dice la palabra que no hay pecado ni chiquito ni grande, para Él es igual. Y a pesar de todo, Él está con los brazos abiertos. Yo lo visualizo y le digo, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das, porque a veces vivimos con la culpabilidad encima, y este principalmente también fue un tema para mí, porque seguido, cuando yo le he fallado al Señor, siento tanta culpabilidad que me alejo. Esa es mi primera reacción, y el Señor me dice, no, estás haciendo al revés, ven a mí, en vez de que te alejes, ven a mí. Y ese es el mensaje principal del día de hoy. Y ya para cerrar nada más, quiero leerles un versículo de parte del Señor que viene en Isaías 1:18. Dice el Señor Jesús, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido un mensaje que les haya llegado al corazón.